Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz y los invito a un capítulo más de 15 minutos de cultura. En esta oportunidad entrevistaremos al maestro Camilo Enrique Montalbán Araneda, profesor de Historia y Geografía, titulado en la Universidad de Chile y magíster en Historia en la misma casa de estudio. A la vez, estudió un magíster en Educación en la Universidad de Playa Ancha, y ha ejercido la docencia en distintos cargos por más de 27 años en nivel medio y superior, en espacios públicos como privados. De su autoría destaca ensayo en Notas sobre origen y desarrollo de Maipú, 1891-1995, libros como Grupos juveniles informales en el sistema educacional municipalizado, Historia y Geografía de Maipú, Maipú Abril de 1818 y actual editor de Radio-M.cl. Estimado, bienvenido a 15 minutos de cultura. Buenas noches, Francisco, y gracias por la invitación. Yo quiero ser el profesor pesado. Usted omitió una característica suya, escritor también, escritor, ¿sí? Unos libros bien atractivos, ¿cierto? Y ya a su altura de edad tiene dos libros ya lanzados y tengo entendido que está preparando otro, Y se ¿cierto? Y viene, tiene que decirlo a todo el mundo. sí, es verdad, de hecho, bueno, como estamos en tiempos de pandemia, a veces es mejor estar en silencio, no vaya a ser que el COVID nos contagie por ahí. Sí. Estimado profesor, ¿Y maestro, quién nos convoca? hablemos un poquito de Maipú. Mire, yo soy maipucino por 33 años, camino ya a 34 en diciembre, y la verdad es que nunca he conocido muy bien la historia. Lo que sí tengo entendido es que Maipú, al menos con respecto a la interpretación del Mapudungun, significa tierra cultivada o arado de tierra. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, es precisamente, está referido al Mapocho. Mapocho, romper la tierra, Maipú, ¿cierto? Arar la tierra, pese a que arar queda un poquito grande para aplicar a los primitivos territorios de la actual comuna de Maipú, porque los llanos de Maipú eran, según Vicuña Maquena, que los conoció en mediados del siglo XIX, era un verdadero desierto, desierto de sapóleo, desierto de tierra volcánica, y por eso está lleno de cerrillos. Es la topografía que queda. Claro que algunos alcaldes han eliminado algunos cerrillos para hacer rellenos, etcétera. Frente a donde vivo yo, en el Parque Esquina Blanca, había un cerro bien pintoresco, de unos 20 metros, los niños jugaban. Y yo todavía recuerdo el alcalde que se subía ahí y miraba, mira, hay que colocar este árbol aquí, porque era patrón de fundos, Gonzalo, Gonzalo Pérez Llaz. Entonces, eh, son los llanos de Maipo. La verdad es que Maipú es un derivado, de ahí vienen, vienen todos los enredos, ¿cierto? Son los llanos de Maipo entre el río Maipo y el Mapocho. ¿No? Ese es los llanos de Maipo. Y los llanos de Maipo dieron posteriormente origen a la batalla. No, fue el escenario, una parte de los llanos de Maipo fue el escenario para la batalla de Maipo, para la batalla de Maipo. Y ahí pasó a llamarse Maipú. ¿No? Ahora, con respecto a ese punto de vista, que en cierta medida las futuras generaciones desconocen, de hecho también me incluyo, ¿cuándo realmente se funda la comuna de Maipú? ¿En qué minutos? ¿En qué momentos? ¿En qué momento? Sí. Eh, General el O'Higgins la primer, funda, no, el primer historiador al cual hay que siempre rendir homenaje
era un admirador de O'Higgins, don Raúl Telles. Él era funcionario de Chilectra, pero un aficionado a la historia. Fue presidente durante años del Instituto O'Higginiano. Hicieron una gran labor relacionada con la batalla de Maipú. Y él en los archivos históricos encontró el famoso pedimento del presbítero Tomás Vargas y Arcaya. Entonces Tomás Vargas y Arcaya fue nominalmente iba a ser el encargado de la capilla de la Victoria. Pero usted sabe que estamos en Chile, usted es un jovencito que sabe que estamos en Chile. La capilla de la Victoria y la promesa de los libertadores, porque fue promesa de O'Higgins y San Martín, pese a que pertenecían a una logia que era media masónica, y en parte era masónica, hicieron una promesa que se iba a construir un templo en honor a la Virgen del Carmen en el lugar donde se diese la batalla final, digamos, la batalla de Maipú. Y después del 5 de abril, en noviembre de 1818, marchó el pueblo de Santiago aquí a Maipú y colocó la primera piedra, a lo que hoy en día es Maipú. Colocó la primera piedra de la capilla de la Victoria. ¿Mm? Y se nombró a Tomás Vargas y Arcaya como el presbítero de esa futura. Y Tomás Vargas y Arcaya hizo un pedimento de tierras al libertador. Entonces dice que debería repartirse, porque eran tierras fiscales, paréntesis, no eran, estaban siendo arrendadas a un hacendado, don Fernando Errázuriz. Por eso hay un sector de Maipú que se llama, y desarrollo que se llama Los Errázuriz. Claro. Entonces, el presbítero dice que hay que dividir en verdaderas quintas o hijuelas de 18 hectáreas, pequeños fundos, la hacienda de los Pejos, que pertenecía al Estado, y que debía fundarse junto a la capilla un pueblo similar al de San Bernardo, con una plaza y con estructura de aldea, de pueblo. Eso, entonces, en eso se basa la tesis de Raúl don Telles. Raúl Telles. ¿Y cuál es Él su dice que, tesis? La propuesta suya. no, es que mi tesis es que nunca ocurrió eso. Nunca ocurrió eso. Nunca se hizo un reparto de tierra. Quedó en el papel nada más. Nunca se construyó eh, solamente hasta 1891, por ahí, la capilla. Claro, prácticamente 70 años después, o 80, ¿no van? Claro. Claro, 70 Y, años después. y O'Higgins fue desterrado. El primer exiliado de Chile, que nunca lo dejaron volver. ¿Mm? En enero de 1823, paradójicamente, don Fernando Errázuriz, el que se transformó el propietario de una parte de la hacienda de los Espejos, fue el que en la asamblea le pidió la renuncia a Bernardo Higgins. Entonces, por lo tanto, Maipú como existencia, como entidad administrativa, política, Como la es cuando conocemos se hoy, funda el municipio, claro. Y Ahora, el mismo Raúl Telles en la historia de Maipú entrevista, y también en una entrevista en un periódico que él dirigió, que se llama El Monumento. Entrevistó a doña Carmen Luisa Correa. Usted sabe que hay una calle en pleno centro de Maipú que se llama Carmen Luisa Correa. así es. Y Carmen Luisa Correa nació en el siglo XIX, 1897. Entonces le pregunto ingenuamente don Raúl Tellez, ¿cómo era Maipú en aquella época? Y ella no se llamaba Maipú, dice, se llamaba el Villa Los Espejos, y no había alcalde, había, había un subdelegado. Entonces eso es la prueba palpable de que no había
no había pueblos y había un poblamiento totalmente disperso. ¿Ah? Y algunos sectores se llamaban, hay un sector nada más de la parte central del llano de Maipo, que se llama Maipú y otra parte que se llama La Capilla. Pero era población campesina que está totalmente dispersa, pero no hay una agrupación. Entonces se fundó el municipio y ahí comienza eh, más o menos una estructura política administrativa, pero Ahora, ahora sin plaza, con respecto imagínese. a ese punto, entrando ya a inicios del siglo XX, ¿cómo se reestructura la alcaldía y cuando aparece la plaza? O sea, es una fundación sin plaza de armas, situación atípica para No, lo pues si no que es a es, Chile. si Maipú no tiene fundación como ciudad de acuerdo a las leyes de India, que fueron heredadas por la administración nacional. Toda fundación o de ciudad o villa cumplía con las leyes de India y por lo tanto en la República igual. Una plaza central, una plaza mayor central y la disposición de las calles tipo damero, un tablero de dama. ¿Mm? Situación que el libro de Jaime Izaguirre explica todo ese proceso administrativo que hereda, o toma, mejor dicho, los nacionales frente a la corona española. Claro, si toda ciudad que tiene fundación cumple con ese principio, ¿cierto? Una plaza. Entonces la gente comenzó a llamar Plaza de Maipú a la intersección entre eh, 5 de abril y Camino a los Pajaritos. ¿Y por qué razón? Porque ahí se instaló el municipio. Ahí se instaló el municipio. Ahí hay fotografías de instalación del municipio. Y nuestro primer Yo lo, cono- alcalde, ¿quién lo sería? conocí, yo lo conocí. Antigua era una casona estupenda que por el costado tenía entrada de zaguán, de adoquines. Y después se instaló ahí el registro civil. Y por supuesto que la mano, la mano entre comillas, del progreso y autoridades sin ningún sentido de identidad demolieron todo eso. Lo vendieron, lo vendieron. Fui testigo cuando sacaban las vigas de roble, 6 por 6 porque tenía hasta un subterráneo. Qué Y pudo dar increíble. el nombre o dar las iniciales del alcalde que vendió ese edificio histórico, diseñado, diseñado por un gran arquitecto, Janón, que era vecino de aquí de la comuna de Maipo, que Imagínense. eran familiares. Y Eh, nuestro primer alcalde, ¿Sí? ¿quién fue nuestro primer alcalde en Maipú como alcalde? Como alcalde es Agustín Joana Albizu. Ya. Agustín Joana Albizu. Ahora, Agustín Joana Albizu era un descendiente español, un realista, en buenas cuentas. Que se casó llegó a Chile y se casó con la hija del patrón. Esa es la historia, una historia bien simpática. ¿Eh? Se casó con la hija del patrón, la que tenía tierras. Y ahí se creó, y ahí comenzó la dinastía Yona. La dinastía Yona está por toda la parte histórica de Maipú. claro, Y es cosa de recorrer sus calles y hay una avenida principal, Alberto Llona. Todo maipucino circula alguna vez por ahí. sí, el colegio, el colegio Carolina Yona. ¿Eh? Claro. Y También. los riesgos también, los riesgos es un derivado, porque entre ellos se casaban entre primos. Así es. Normalmente era la clase alta que estaba aquí, que llegaron a acceder a tierras porque las tierras primero no valían nada, ¿y sabe por qué? Porque no había agua. El agua estaba cerca del Mapocho y estaba cerca del Maipo y algunos canales que hicieron los jesuitas para llevar el agua a Calera de Tanco en el siglo XVIII. Por eso es que San Martín se acampó ahí en la intersección del camino Lonquén con el camino del Rey, camino a Melvilla, porque había agua. Claro, y ahí Había unos para. canales ahí que fueron construidos. Pero pare de contar,
pare de contar. Entonces esa es ahí comenzó. Y era la ley de elecciones, era de la comuna autónoma que impusieron los revolucionarios que ganaron la guerra civil de 1891. ¿Mm? Ya Estimado bueno, espérate, profesor, nos queda tan solo un sí, minuto porque son un 15 minuto. minutos de cultura. Ya, Un minuto. ya. Pero cómo, señor, ¿cómo va a meter un océano en un vaso de agua de 15 minutos? Consígase más tiempo. Ya, ya. ¿Y cuál es la pregunta? Un minuto. ¿Por qué cree usted que hoy el maipucino, las nuevas generaciones, desconocen esta historia de la que usted nos cuenta y de la que también vivenció? Primero, eh, Maipú se pobló por oleadas sucesivas. ¿Mm? La etapa agraria tenía muy poca población. Por decirlo. Luego viene la etapa industrial, con el cordón Cerrillo, y ahí comenzó el poblamiento de las villas de empleados y obreros que las empresas construyeron. Por eso está lleno de villas, Villa Fensa, Villa Copec, Villa SIC, etc. Y luego vienen las famosas erradicaciones que se hicieron ahí vino una gran oleada durante la dictadura. Entonces hay una superposición de origen de la población de Maipú. Y va a seguir llegando, vamos a llegar al millón De de habitantes. habitantes, entonces ya estamos ligados a Santiago. Y la educación no ha cumplido ningún eh, apalancamiento de fortalecer la identidad. Eso es lo que eso es lo que ocurre. Dicen, mire, le cambian nombre, al Cerro Pajarito le cambiaron eh, Cerro 15. ¿De dónde sacaron eso? Eran las pandillas, como los Juan Norte que se juntaban en el paradero 15. ¿De dónde se juntaban en el Cerro 15? Entonces la gente mira, este es el Cerro 15. Claro, y No, el así nombre va histórico del perdiendo Cerro el dato Pajarito. histórico que constituye la Claro, la comunidad. identidad. Pues. Claro, ¿Qué pasa con un individuo que no tiene memoria? Si la memoria es para eso, ¿cierto? Para así querer es. algo, identificarse con algo y trabajar por eso. Si no tiene memoria, da lo mismo. Esa es la gran responsabilidad que creo yo los últimos alcaldes no han asumido ese rol. Al revés, han contribuido a deshacer la memoria. ¿Mm? Y eso va a ser tema De otro de, capítulo de de 15 minutos, otra conversación crítica y toda la claro. historia. ¿Mm? Don Camilo, le quiero agradecer por estos 15 minutos de cultura y espero tenerlo pronto, digamos en una segunda ronda, para que conversemos sobre el Maipú industrial y de generar las críticas necesarias con respecto a lo que es la Codeduc por, entre comillas, no, digamos, no respetar en cierta medida el relato histórico de nuestras No, memorias sí, y de nuestra es realidad, aunque por supuesto algunos sí viene lo del han hecho, municipio. claro, pero Viene del municipio. Yo estoy leyendo un libro, estoy viendo el cronograma que hizo el municipio de Maipú el año 2015 y está lleno de errores. Y no es por menospreciar, pero faltó investigación histórica. un conjunto de jóvenes, muchos de ellos eran profesores de parvularia, trabajaban en Dideco, para mí que Claro, eran operadores políticos. Y claro. hay gruesos errores ahí en el cronograma, bien bonito el libro, gruesos errores, Pero hasta con de datos fecha, hasta de de cambio. dudosa procedencia. No revisaron, se dedicaron a copiar algunos documentos, faltó de seriedad académica, porque es un texto oficial. Claro, Pero ya, claro, usted puede escribir, yo puedo escribir, y yo soy responsable de la de edición, de la equivocarme, ¿no? publicación. Pero esto es un libro precioso, se llama, por aquí lo tengo, ¿cierto? Que es el Atlas, el Atlas de la comuna de Maipú. Y ahí hay furcios académicos sobre la historia y le tiran con la olla.
Es muy bueno del punto de vista administrativo, del punto de vista de las cuestiones geográficas, de geografía administrativa, geografía humana. Claro, porque el municipio tiene la información de primera agua. Así es. Fíjese que usted que antes, deme 25 segundos, llegó un alcalde y aquí creó los barrios. Los barrios. ¿Qué barrio vive usted? Los héroes. Los héroes. Entonces, me tomaron un escritorio y ahí vamos colocando el nombre a los barrios. Incluso se dio el récord que creó el barrio Hospital. Y ni siquiera existía el hospital de Maipo. Con eso, con eso Decimos le todo. digo, con eso le digo todo. ¿Eh? No, el barrio Hospital. Cuando debería llamarse el nombre histórico Campos de Batalla. Porque por ahí pasó la avanzada que triunfó en la parte del sector del cementerio. ¿Mm? Esa es la, esa es Don la Camilo, situación. 15 minutos de cultura. Ya, Le agradece su invitación y muchas esperamos gracias, tenerlo sí, en una ya, segunda ronda. Vamos a seguir hablando ya, de Maipú. Y ya, perfecto. decirles a los amigos y amigas que pronto ya estaremos dispuestos trabajando en un otro capítulo de 15 minutos de cultura. Un Ya, abrazo perfecto. y Ya, éxito a usted y a los radios escucha. Que estén que se muy cuiden, bien que se y a cuiden. cuidarse. Adiós.